Por fin tenemos una versión de BlueStacks para computadoras de gama baja. Si quieres saber cuál es esa versión y en qué computadora la utilicé, quédate en este video porque te voy a enseñar todo lo que debes de saber. Primero que nada vamos a comenzar con la computadora que utilicé para este tutorial. En sí no es una computadora, es una laptop, ya te estarás imaginando, es una laptop de gama baja. Esta cuenta con los siguientes componentes, que son un procesador de segunda generación que tiene 2 núcleos y que cuenta con los gráficos integrados, que en este caso serían los de Intel, y cuenta con 4 GB de memoria. Prácticamente estos son los componentes más importantes o los componentes que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de descargar un emulador de Android. Como pudiste ver al inicio, y ahora yo pude ejecutar el Free Fire en una computadora de gama baja y este me iba alrededor de 25 a 30 FPS. La verdad es que a mí me sorprendió que esta versión se pudiera ejecutar en esta computadora, ya que anteriormente, por ejemplo hace algunos años atrás, cuando existía la versión 2 de BlueStacks, incluso la versión 3 de BlueStacks, no se podía ejecutar esas versiones en esta laptop. Y la verdad es que quedé muy sorprendido al ver que la versión 5 se puede ejecutar sin ningún problema en esta laptop. Sí, yo sé que tú estás desesperado por saber cuál es esta versión, y la versión que yo utilicé es la 5.9.100.1075. Esta versión tú la vas a poder encontrar en la descripción de este video. Tú vas a tener que ir a mi página y ahí tú vas a poder descargar lo que sería la versión que estamos utilizando. Vas a entrar, o yo te voy a dejar prácticamente el link ya para que tú puedas entrar y puedas descargar la versión de 32 y de 64 bits. Si tú no sabes cuál versión descargar, no te preocupes porque yo te voy a dejar también en la descripción un programa como este. Nosotros lo vamos a abrir y este programa lo que nos va a decir es qué arquitectura tiene nuestro CPU. En mi caso ambos son de 64 bits, así que yo por eso me descargué la versión de 64 bits. Ahora, si a ti te sale lo que sería 32 bits, tú tienes que descargarte obviamente la versión de 32 bits. Una vez que tú te descargas la versión, tú lo que vas a hacer es abrirla. Yo la tengo aquí ya descargada, le vamos a dar un clic y se va a empezar a extraer los archivos y te va a salir el asistente de instalación del BlueStacks 5. Aquí solamente debes darle en el botón de iniciar instalación. En mi caso no me aparece ese botón porque yo ya lo tengo instalado, así que para no alargar el video yo ya lo tengo instalado, así que le damos un clic en el lanzamiento y se va a empezar a abrir lo que sería la versión de BlueStacks, y vamos a esperar hasta que se abra el emulador. Si tú tienes algún problema al momento de abrir lo que sería el emulador, lo que yo te recomiendo es que tengas actualizados tus drivers. Eso es muy importante, tener actualizados los drivers para que no tengamos problemas, y también que tengas activada la virtualización en tu computadora. Si tú no sabes cómo ver, o si no sabes si tu computadora tiene lo que sería la opción de virtualización, el mismo programa que te deje en la descripción, este de aquí, el mismo programa te va a decir si tu computadora soporta lo que sería la virtualización, y también te va a decir si está activada la virtualización en tu computadora. En mi caso, mi computadora sí soporta lo que sería la virtualización y también tengo activada la virtualización. Si a ti te sale una X es porque no tienes activada la virtualización. Vayan aquí a esta tarjetita que les voy a dejar aquí, entren y van a encontrar un tutorial de cómo activar la virtualización en sus computadoras. Una vez que tú ya activas la virtualización, puedes entrar sin ningún problema a lo que sería el emulador, y lo primero que vamos a hacer ya dentro del emulador es entrar a la Google Play. Una vez que tú entres a la Google Play, esta te va a pedir que inicie sesión. Es obligación iniciar sesión porque Google sí o sí necesita una cuenta para poder funcionar en sus aplicaciones. Una vez que tú ya inicias sesión, ya puedes buscar cualquier aplicación. Aquí en este caso vamos a buscar lo que sería el Free Fire y lo vamos a instalar sin ningún problema. En mi caso obviamente yo ya lo tengo instalado por el tema del video, así que lo vamos a ingresar. Bien gente, en el tema de las descargas yo les recomiendo que solamente se descarguen los aspectos recomendados y también se descarguen los mapas que ustedes vayan a utilizar. Si ustedes se descargan todo esto, prácticamente esto le va a llenar el juego de basura y prácticamente va a hacer que el juego sea más pesado y que nos vaya más lento. Así que yo les recomiendo que no los descarguen. Y ahora sí vamos a ir al tema de los gráficos del juego. Tú cada vez que instalas por primera vez el Free Fire siempre se pone en gráficos ultra.
así que nosotros debemos de bajarlos a gráficos suaves y poner FPS normales. Una vez que nosotros hagamos esto vamos a tener una mejora en el juego, así que les recomiendo que jueguen a gráficos suaves. Ahora les voy a pasar a mostrar lo que sería la configuración de los controles que aquí tengo. La configuración es esta prácticamente no me da ningún problema, así que si tú quieres la puedes copiar. Lo que yo les recomiendo es que no tengan prácticamente nada aquí en este lado izquierdo. Todos los botones que estén aquí lo pasen al lado derecho, ya que si nosotros tenemos muchos botones, esto va a ocasionar, por ejemplo, que el joystick se buguee y no nos podamos mover. Así que por eso yo les recomiendo que no tengan casi ningún botón en este lado izquierdo de la pantalla. Para las personitas nuevas, pues para cambiar a las teclas es muy sencillo. Debemos de ir a este teclado. Aquí nosotros le vamos a dar un clic derecho y se nos va a abrir el mapeo de teclas. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es obviamente mover las teclas a los botones en donde nosotros los hayamos movido. Una vez que tú ya completes esto, le puedes dar en guardar. Otra cosa muy importante para los nuevos es que ustedes tienen esta opción de aquí. Nosotros le vamos a dar un clic derecho y se nos va a abrir esta ventanita. Aquí en la primera opción de iniciar y detener, aquí nosotros debemos de agregar una tecla para poder entrar al modo de disparo. En mi caso yo utilizo la tecla control, pero por defecto suele venir con la tecla F1. Así que si no te gusta la tecla F1, tú le puedes poner aquí la tecla que más te guste. Más abajo tenemos una opción muy importante que es la de suspender, y aquí tú puedes utilizar los botones de tu mouse. En el caso de que tengas un mouse gamer, puedes usar los botones laterales. Más abajo tenemos la sensibilidad del mouse. En este caso tenemos dos sensibilidades, tenemos la de X y la de Y. Aquí tú vas a tener que configurarlo esto a tu gusto, pero te voy a explicar cómo es que funcionan estas sensibilidades. Primero, la sensibilidad en X. Esta sensibilidad te permite moverte de izquierda a derecha. Si tú tienes mucha sensibilidad vas a tener que bajarle obviamente. Y la sensibilidad en Y, esta es prácticamente la sensibilidad que nos ayuda a subir y bajar la mira. Esta es muy buena para poder dar los tiros a la cabeza, así que yo te recomiendo que vayas a una partida y encuentres una sensibilidad en la cual tú puedas pegar muy duro a la cabeza. Y esto es prácticamente todo lo que debes de saber. Una vez que tú ya configuras esto, le das en guardar y se te van a guardar los cambios. Ahora, la configuración que tú debes de tener en tu emulador es muy sencilla. Vamos a tener que entrar a los ajustes y aquí vamos a tener que usar toda la configuración más baja posible. En este caso, como te había dicho, yo tengo un CPU con dos núcleos, así que lo que yo hice fue ponerle los dos núcleos. Si yo le ponía un núcleo, prácticamente el emulador no me iba a ejecutar muy bien como con los dos núcleos, así que por eso le puse los dos núcleos. Y el tema de la memoria, por ejemplo, yo tengo 4 y lo que yo hice fue ponerle la mitad. Pero si tienes problema al momento de cargar las partidas o las texturas de algunos mapas, lo que yo te recomiendo es que utilicen la opción de personalizado y aquí les cambies el número 2 por el número 3 y así vas a poder utilizar 3 GB en vez de 2. Ahora, en el modo de desempeño yo elegí la opción de alto rendimiento. Si tú quieres puedes probar cualquiera de estas tres opciones, pero yo te recomiendo que empieces con esta de alto rendimiento. Ahora en los cuadros por segundo, aquí vamos a seleccionar 30 FPS, pero en el caso de que tú sientas que el Free Fire te va a 30 FPS estable, tú puedes probar o puedes decirle al emulador que vaya a más de 30 FPS. En este caso podríamos subirle hasta 60. Eso sí, si tú sientes que ya al momento de subir lo que sería a 60 FPS, sientes que el juego te va un poco lagueado o tienes algunos tirones, lo que yo te recomiendo es que vuelvas a los 30 FPS, ya que obviamente estamos utilizando una computadora de gama baja y 60 FPS es mucho para este tipo de computadora. Una vez que tú ya configures esto de acuerdo a tu computadora, le vamos a dar un clic en el botón de guardar y tenemos que reiniciar el emulador. Ahora en el apartado de visualizador, aquí también tenemos una opción muy importante y lo que sería es la calidad de imagen que nosotros vamos a ver dentro del emulador. Mientras más alta la calidad, nosotros vamos a tener que tener una computadora muy buena para poder ejecutar esa calidad. En este caso, como tenemos una computadora de gama baja, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar la calidad más baja posible que nos presente el emulador.
Así que por eso yo elegí la calidad que es la 960 por 540. Es una calidad muy baja. Vas a notar que la calidad del emulador va a bajar, pero eso nos va a dar lo que sería a nosotros más rendimiento, y solamente por bajar la calidad gráfica nosotros vamos a estar ganando algunos FPS. Ahora, en densidad de píxeles, pues yo te recomendaría que lo dejes por defecto, que es 240. Yo lo estoy utilizando así, pero si tú quieres puedes probar estas dos opciones o puedes probar la opción de personalizado. En mi caso, como te digo, a mí me funciona muy bien en 240, así que lo voy a dejar por defecto. Y una vez que ya configures el DPI a tu gusto, tú le vas a dar en el botón de guardar y otra vez nosotros debemos de volver a reiniciar lo que sería el emulador. Ahora vamos a ir al apartado de gráfico. Esta es otra opción muy importante para poder ejecutar en un emulador, y tenemos la opción de modo de motor gráfico. Aquí vamos a elegir el modo de rendimiento, y en el modo de renderizado de gráficos aquí vamos a seleccionar OpenGL. ¿Por qué no elegimos DirectX? DirectX es más utilizado en los juegos. Por ejemplo, el Fortnite utiliza el DirectX 11, pero si nosotros utilizamos el DirectX 12 prácticamente vamos a perder, o en este caso si nosotros tenemos computadoras de gama baja vamos a perder rendimiento, pero si tenemos una computadora de gama alta que cuente con tarjetas gráficas dedicadas, el DirectX va a ser una excelente opción, ya que algunas veces ayuda a mejorar el rendimiento de los juegos. Así que obviamente nosotros estamos utilizando una computadora de gama baja, así que nosotros vamos a seleccionar el OpenGL, y en el modo de renderizado de interfaz aquí lo vamos a seleccionar en automático. Yo te recomiendo el automático porque yo anteriormente intenté utilizar el OpenGL y literalmente no podía ingresar al emulador, así que lo volví a poner en automático y ya pude entrar al emulador sin ningún problema. Ahora en las texturas ASTC, aquí lo que vamos a seleccionar es la opción de decodificación por hardware. Así va a hacer que esta opción se ejecute mediante los gráficos integrados de nuestra computadora. Y prácticamente esa sería la configuración que yo utilicé en este emulador. Le vamos a dar en guardar cambio y vamos a tener que reiniciar otra vez el emulador. Ahora, otra cosa muy importante que nosotros debemos hacer es entrar a la opción de teléfono, y aquí nosotros vamos a seleccionar un modelo para que el emulador vaya muy fluido y que podamos jugar al Free Fire sin ningún problema, y también que tengamos una buena sensibilidad. Ese modelo que nos ofrece todas estas opciones es el Asus ROG 2, así que le damos en guardar cambio y prácticamente esa sería toda la configuración que yo utilicé para poder ejecutar este emulador en computadoras de gama baja. Y acá, como puedes ver, es la versión que te acabo de mencionar, es la versión 5.9.100.1075. Y bien gente, esto sería prácticamente todo lo que les quería enseñar el día de hoy. Si tienes alguna duda o algún problema, no dudes de comentarlo. Yo trataré de ayudarte lo más antes posible. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte al canal. Comparte este tutorial con tus amigos que quieran jugar en PC el Free Fire. Esto es todo. Yo me despido y espero que ustedes tengan un excelente día.